Buenas. Reciban un saludo en el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es una vez más una bendición poder compartir con ustedes un ratito esta mañana la palabra de Dios. De manera que vamos a estar atentos a las escrituras. Dios quiere hablar con usted. Dios quiere decirle algo. Dios quiere hablarle algo. Dios quiere consolarle. Dios quiere bendecirle. Dios quiere en esta mañana hablar algo con usted. Abra su corazón, permita que Dios le hable, permita que el Espíritu Santo le ministre y al final estaremos haciendo una oración por cualquier cosa que usted tenga, cualquier necesidad, una enfermedad, haremos una oración para que el Dios Todopoderoso pueda hacer un milagro, una sanidad, una bendición en su vida. De manera que al final estaremos orando por sus necesidades y sus peticiones. Esté atento para que al final oremos por las cosas que usted desea que oremos y el Dios del cielo estará dándole una bendición. Vamos a tener una lectura de la palabra de Dios en esta mañana, que se encuentra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, del versículo 1 en adelante, y la escritura dice de esta manera. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los posteros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Gloria a Dios, que Dios bendiga y traiga bendición y que el Espíritu Santo nos ayude en esta mañana a poder entender su palabra y poder recibir el mensaje que Dios quiere transmitirnos en esta mañana a través de su palabra y que el Espíritu Santo nos de verdad nos ilumine y nos ayude y nos dé la fuerza para poder aceptar su palabra como una verdad, nuestras vidas y nuestras almas sean edificadas, bendecidas por el poder de su palabra. Jesús y la mujer adúltera. Jesús era conocido como amigo de pecadores, publicanos, porque él había venido para salvar al que se había perdido. No tenía problema con juntarse con ellos. Que sepamos en los evangelios encontramos a Jesús al menos conversando con tres mujeres, una la mujer samaritana, otra la que habló con Jesús en la casa de Simón, que le enjugaba los pies, y con esta mujer adúltera de este pasaje que hemos leído. Vamos a tratar de entrar en esta mujer
y poder sacarle un provecho para nuestras vidas. Pero vemos que en el contexto en que Jesús se movía, es interesante observar, en primer lugar, como en el versículo que habla aquí las escrituras, eh, se interesó en observar primero el lugar donde Jesús despide a la multitud y cada uno, dice aquí la escritura, Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana vuelve al templo y vino él al templo y la gente vino a él y él sentado le enseñaba. Y en el versículo 53 del capítulo anterior, dice que cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte. Allá al monte, allá al lugar donde él podía tener reposo con Dios. Y nótese que no fue a su casa porque la escritura dice que el Señor no tenía dónde recostar su cabeza. Pero se fue allá, allá recobraba fuerzas, ahí hablaba con su padre, ahí clamaba a Dios. Qué importante. Pero vuelve otra vez Jesús por la mañana para empezar enseñándoles las escrituras. Y al llegar por la mañana y empezar a enseñar la palabra del Señor, entonces dice ahí en el versículo 3 que los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio. Los fariseos y los escribas eran gente conocedora de las escrituras. Por eso les voy a leer este mismo versículo en la versión internacional de la lengua actual. Y dice de esta manera, en el versículo 3, dice, entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron al templo una mujer, la habían sorprendido teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. Pusieron a la mujer en medio de la gente. Habían sorprendido a una mujer ahí, en el mismo acto de teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo, con una persona que no era su cónyuge. La sorprenden en el acto mismo y se la traen a Jesús. Aquellos escribas y fariseos que se dedicaban a escribir las escrituras con con tanto escrúpulo extremo, con cada punto y cada cosa que las escrituras decían, pero se les pasaba por alto, aunque eran conocedores de las escrituras, pero la escritura dice que eran fariseos religiosos, legalistas, conocedores de las escrituras, sí, pero no obedecían las escrituras, hacían barbaridades y no les importaba. Lo que les importaba era su apariencia,
delante de los hombres. Por eso que Jesús los llama sepulcros blanqueados. Es importante esto. Los acusadores. ¿Quiénes eran los acusadores? Los hombres, los conocedores de la ley, los que se sabían las cosas de Dios al dedillo. Traen, sorprenden a una mujer, la encuentran y se la traen corriendo. En el mismo acto, como la trajeron, quizás la mujer no tuvo tiempo ni de ponerse ni la ropa. Se la trajeron así como testigo para que él, para tentarle, dice aquí la escritura, para tentarle. Es tremendo la actitud de estos hombres. Y les dice ellos en el versículo 5, y la ley nos manda apedrear a tales mujeres. Claro, la ley mandaba apedrear a tales mujeres. Ustedes pueden leer la palabra ahí en Deuteronomio 22:22, que dice, si alguna persona fuere sorprendido, dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así se quitará el mal de Israel. La ley decía que si una mujer era sorprendida en adulterio, si una persona, una mujer era sorprendida con un hombre que no era su marido, ambos, el hombre y la mujer, debían de ser apedreados. Esa era la ley. Esa era la ley en el Antiguo Testamento. Pero traen a la mujer, dice aquí la palabra del Señor, porque dice el verso 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra. Le preguntaron, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? La ley dice esto, ¿y usted qué dice? ¿Qué hacemos? Ya venían preparados, traían piedras en las manos, pero esto lo hacían para acusar. Hay cosas tal vez importantes que preguntarnos. ¿Cómo llega la mujer a los pies de Él? ¿Cómo la traen a los pies del Señor? Vuelvo a decirle, quizá no tuvo tiempo ni de ponerse la ropa y la traen. Una pregunta aquí, ¿acaso estaba sola? ¿Y el hombre dónde estaba? ¿Qué hicieron con el hombre? ¿Por qué sería que no trajeron al hombre y solo a la mujer? ¿Qué pasaría? ¿Qué sería? La ley decía que ambos tenían que morir. Qué fácil, ¿verdad? Acusar. Qué fácil es acusar a unos y dejar libre a otros. Qué fácil es porque tenemos una autoridad religiosa, porque somos ministros de un altar, acusamos a uno y condenamos a otros. Qué fácil. Ellos, como eran los representantes de la ley, eligieron condenar a la mujer y dejar libre al hombre. ¿Será que habría machismo ahí? ¿Será que habría un poco de racismo ahí? ¿Será que es algo parecido a lo que tenemos hoy en día? Los hombres tienen una mujer
y otra mujer y pueden tener 20 mujeres si quieren y las mujeres no pueden tener ni uno porque son acusadas de adulterio y fornicación. Es digno reflexionar esto, pero es importante reflexionar en todas estas cosas. La trajeron ahí, mi hermano, para condenarla, para acusarla. Tenemos de reflexionar en un momento, hermano. ¿Cuántos acusan? ¿Cuántos condenan? ¿Cuántos juzgan? Pero debemos de reflexionar que la Escritura dice que todos somos pecadores, que todos hemos pecado, que no hay justo ni uno, que no hay quien haga el bien, y que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado de alguna manera o de otra, físicamente, con el corazón, con la mente, hemos pecado. Nuestro problema es que no admitimos el pecado. Es pecado hacer tantas cosas. El pecado es vergonzoso, aunque lo escondemos de los hombres, no podemos esconderlo. Por eso la Escritura dice ahí que es importante. Jesús levantándose en el versículo 7 dice, y como insistieron en preguntarles, enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra él. Inclinándose de nuevo, haciendo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los posteros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba con él. La conciencia empieza a acusarlos. Una sola palabra de Jesús hizo que ellos empezaran a reflexionar y empezaran a sentir que su conciencia los acusa. Grande. Dios nos conoce a todos. Jesús nos conoce a todos. Él sabe qué hay en el corazón. Jesús sabía que había en el corazón de ellos. Una sola palabra los hizo reflexionar y empezar a pensar en todo el montón de faltas y de pecados que ellos arrastraban y que no tenían derecho ni autoridad de acusar a aquella mujer. Aquella gente empieza a huir, empieza a irse, uno por uno, desde los más viejos hasta los menores. Porque los más viejos somos los que acusamos a los más jóvenes. Porque los más viejos, cuando los hacemos más viejos, pensamos o decimos que nosotros no hemos cometido errores, que la juventud, que los jóvenes son estos, que los jóvenes son los otros. Acusamos a las mujeres, a los hombres, a los muchachos con problemas con la droga. Pero qué importante cuando Jesús levanta su mano, su voz y le dice a esta gente, ahora sí, el que esté libre de pecado empieza a tirar la primera piedra. Empiezan a irse. El pecado los empezó a avergonzar. El pecado los empezó a redarguir. El pecado los empezó a decir, tienen que huir. Poco a poco empiezan a caer las piedras de sus manos por el suelo y empiezan a irse. Pero qué importante. Habían traído a aquella mujer y la habían traído ante los ojos de Jesús. A veces nos pasamos por alto los pecados, condenamos a los demás, condenamos otros pecados
y no reconocemos el nuestro. El problema realmente no era la mujer, el problema era condenar a Jesús. Querían ponerlo a Jesús entre la espada y la pared. Pero se reveló el pecado a la mujer. Un día tu pecado y mi pecado se van a revelar. Un día la mentira, el engaño, la falsedad se va a revelar. Un día se va a manifestar. Nadie les había manifestado su pecado. Nadie les había dicho su pecado. Todo lo traían escondido. Pero delante de Jesús, que conoce todos los pecados, les reveló su pecado. Un día tus pecados y mis pecados van a ser revelados, se van a manifestar. Los acusadores de Jesús estaban en lo correcto, deberían morir. Pero qué importante que Cristo, mi hermano, no halló defecto en la ley ni excusa en la culpa de la mujer. Tomemos en cuenta esto. Jesús no halló defecto ni en lo que la ley decía, ni en lo que la Biblia decía, ni tampoco excusó a la mujer de su pecado. Es importante. Tampoco tomó en cuenta el pretendido celo de los fariseos. Se condenan a sí mismos los que juzgan a los demás y sin embargo hacen lo mismo. Se condenan a sí mismos los que juzgan a los demás y hacen lo mismo, a escondidas, en la mente, en el pensamiento. Se condenan a sí mismos las personas que andan juzgando, condenando a los demás. Jesús estaba ahí. Estaba haciendo lo correcto. Nadie escapará de su pecado. La sentencia vendrá tarde o temprano. Nadie escapará de su pecado. Y no hay pecado grande ni pequeño. Pecado es pecado, grande o pequeño, porque tan no entran en el cielo los adúlteros como no entran los mentirosos en el cielo. No hay pecado pequeño. A veces nosotros condenamos ciertos pecados pensando que hay pecados más graves, pero todo pecado es grave, todo pecado debe ser confesado, todo pecado debe ser perdonado, todo pecado debe ser limpiado. Y lo único que limpia y lava el pecado es la sangre de Cristo nuestro Salvador. Los acusadores. Ahí estaban los hombres. Es triste, el pecado es penoso, es algo soso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte, no importa cuál sea, es la muerte. Necesitamos el perdón, la ayuda de Dios en nuestras vidas. Tal vez Jesús pedían que Jesús hiciera algo, que Jesús hiciera algo para poderlo pillar, para poderlo acusar. Y tal vez condenarlo. Querían que si Jesús decía que la apedrearan, entonces ¿dónde quedaría la enseñanza del amor y de la fe y de la misericordia que Jesús predicaba? Y si decía que no, ¿dónde quedarían las enseñanzas de las escrituras? Pero Jesús le hicieron la trampa, pero Jesús no pudo o no cayó en las manos de ellos. Necesitamos la ayuda, la guianza de Dios en nuestras vidas. Necesitamos sabiduría, ciencia, revelación para poder ir adelante. Necesitamos la guianza
de Dios en todo nuestro ser para poder caminar en los caminos del Señor. Esto nos da una enseñanza a nosotros de tener cuidado cuando señalamos la viga del ojo del hermano, cuando señalamos la mota, la basura del hermano y no miramos la viga que hay en nosotros. Cuando andamos condenando, criticando, viviendo de chismes y de cuentos. Con frecuencia, este tipo de personas condenan a otros y lo señalan con el dedo y casi siempre son ellos más culpables y adúlteros que los demás. Eso es lo que hacen tanta gente. Pero dice la palabra del Señor, se fueron huyendo de la presencia de Dios mientras que Jesús escribía en el suelo. El que vosotros tire la primera, no tiene pecado, tire la primera piedra. Y al arrojar las piedras tienen que huirse huyendo porque tienen pena, tienen vergüenza. Los pone en su propia hipocresía y pecado. Sienten que derarguye su propio pecado, su propia maldad, sin pecado. Pero no lo hizo. Es muy curioso que Cristo no da más explicaciones y vuelve a escribir en tierra. Los acusados huyen, los acusados se van, los acusados se alejan de la presencia de Dios, pero Jesús perdona y no castiga. Y entonces Jesús, al mirar que todos se habían ido, le dice a la mujer en el versículo 10, ¿y dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ninguno te castigó. Ninguno te hizo daño. Gloria al nombre del Señor. No lo condenó. Pero Jesús le dice a la mujer, vete y no peques más. Vete y no peques más. Vete y no vuelvas a hacer lo mismo. Qué importante, mi hermano. ¿Ah? Qué importante, no la condena. Jesús la perdona por completo y lo hizo en base a la gracia de Dios y por medio de la fe en su sangre. Ahora usted y yo podemos ser salvos. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Los fariseos se fueron, la mujer se queda ahí, tuvo la oportunidad de salir corriendo con ellos, pero se quedó ahí esperando en Jesús, esperando en su misericordia, esperando en su bondad. Ahora se encuentra cara a cara con Jesús, ahora está frente a frente con Jesús, solo los dos. Ahí está la mujer esperando la respuesta de Jesús, ¿qué es lo que va a decir? Pero Jesús le dice, no, yo no te condeno, tampoco yo te condeno. Si ellos no te condenaron, yo tampoco te condeno. Porque Jesús, mi hermano, no vino a condenar el mundo. Porque la Biblia dice claro, mi hermano, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la Escritura dice, mi hermano, en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino a buscar justo, vino a buscarlo a usted, a mí, que éramos pecadores, que somos pecadores, que necesitamos el perdón, la limpieza de Dios. Vino a buscar perdidos, no vino a buscar justos.
No necesita buscar gente limpia, vino a buscar los que estamos perdidos. Hoy es el día de Dios para tu vida y para mi vida. Para terminar, quizá tu vida está arruinada por el pecado. O quizá te sientes como uno de esos fariseos que por fuera guarda mucha religiosidad, pero no conoce a Dios personalmente. Tal vez eres como unos fariseos, religioso, que por fuera te sientes muy santo, muy puro, pero que no puedes hacer la voluntad de Dios. Vas a una iglesia, vas a una congregación, pero continúas en pecado y en maldad. Tal vez eres como uno de esos, o tal vez eres como uno de la mujer que todo el mundo te acusa, te condena, te señala con el dedo. Jesús está ahí hoy. Jesús dice, el que cree en mí no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Hoy es tu decisión. Jesús se complace, es especialista en cambiar personas y cambiar vidas. Quizá hoy Dios te está mirando, Dios te está hablando, Dios te está dirigiendo, Dios te está hablando, Dios te está diciendo cuál es tu condición, la de acusador, la de condenado, cualquiera de los dos están en pecado. Eres un religioso, pero no cambia, eres chismoso, hablador, juzgador, condenador, miras a todo el mundo, hablas de los demás, estás en la parte de los fariseos, o eres una persona ahí en pecado, de adulterio, de fornicación, de robo, en problemas de droga, estás condenado por el mundo. Jesús te dice, oh, yo no te condeno, pero deja de hacer eso. Váyase, deja de hacer eso. Esto es importante para usted y para mí. El Señor le dijo, y la mujer le dijo, nadie me ha condenado. El Señor le dijo, usted puede irse, pero no vuelva a pecar, no vuelva a hacer lo mismo, ya no ande con el hombre que no es su esposo, ya no ande con la mujer que no es su esposa, ya no ande más en esas cosas. Habrá alguien que te lo permita, habrá alguien, porque ese es el problema de religiosidad, que permiten andar en pecado. Jesús dice, no, si tienes una mujer que no es tu esposa, ya no andes más con ella. Si tienes un hombre que no es tu esposo, ya no andes más con ella. Si estás viviendo en pecado con tu novia, con la mujer ajena, ya no lo hagas más. Tienes problemas de droga, ya no lo hagas más. Tienes problemas de mentira, ya no lo hagas más. Ven, encuéntrate con Jesús. Y la mujer quedó cara a cara con Jesús. Hoy estás cara a cara con Jesús para que usted le pueda pedir perdón, para que usted le diga, Señor, perdóname, límpiame, santifícame, perdona mis pecados. ¿Quieres tener paz? ¿Quieres recibir bendición de Dios? Pide perdón. Esta historia nos enseña a tantas personas que quizá vivimos condenando o otros vivimos condenados. Pero ambos estamos en problemas y en dificultades. Necesitamos encontrarnos cara a cara con el Señor. Necesitamos acercarnos al Dios Todopoderoso para que nos perdone y nos libre. ¿Quieres que hagamos una oración de fe en esta mañana? Le pidamos a Dios que nos ayude. Quizá te sientes acosado, angustiado por los demás, por los vecinos. O quizá estás ahí muy tranquilo, queriendo ser la persona más santa, pero por dentro el Espíritu Santo te derguye y te dice, estás en pecado. Necesitas arrepentimiento. Necesitas a Dios, necesitas al Señor en tu corazón. Dios está hoy frente a ti. No importa tu falta, no importa tu pecado, no importa cuál es tu situación. Ven, llénate del Señor en esta mañana y permítele que entre en tu corazón. Vuelvo a decirte, el que cree, en él cree, no es condenado, pero el que cree ya ha sido condenado. Usted decide hoy o recibir a Cristo, o acercarse al Señor, volverse a Él
o declararse un pecador y declarar la fatalidad, la angustia, el desastre y la muerte eterna en el infierno, de usted depende hoy. Oramos a Dios. ¿Quieres aceptar al Señor? ¿Quieres invitar a Cristo en tu corazón? Ora conmigo. Dios Todopoderoso, pido que vengas a mí, que santifiques mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, que me des tu bendición, tu fortaleza, que unjas mi cabeza con aceite, que me cubras con tu sangre, que me perdones mis pecados, mis faltas, Dios, que entres en mi corazón. Acepto que moriste por mis pecados. Quiero que vengas y seas mi Señor y mi Salvador. Lávame, purifícame, perdóname. Gracias. Quiero orar ahora por alguna enfermedad o alguna dolencia para que Dios pueda poner su dedo sanador ahí donde se encuentra y te pueda sanar y liberar alguna situación emocional, espiritual. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, pido que pongas tu mano sobre los enfermos y necesitados, Señor, en este día, y que toda enfermedad sea sanada. Por tus llagas fueron sanados y curados. Pon tu mano, pon tu dedo de sanidad. Toda enfermedad, toda dolencia, llámese como se llame, en el nombre de Jesús, echada afuera. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, se echada afuera. Toda dolencia, toda maldad, todo pecado sea perdonado, toda angustia, toda preocupación, sea echada afuera en el nombre de Jesús. Todo dolor, toda tristeza, toda angustia, toda incredulidad. Señor, derrama espíritu de fe, de confianza, de seguridad en cada persona. Y yo declaro sanos los enfermos en el nombre de Jesús y declaro que por tus llagas fueron sanados y curados. Te declaro sano, declárate sano ahora. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Recibe paz en el nombre de Jesucristo. Recibe gozo en el nombre de Jesucristo. Recibe libertad y unción en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Estamos para servirte. Puedes llamarnos, puedes invitarnos a que oremos por usted, puedes dejar tus peticiones ahí. Te amamos, Dios te bendiga, Dios te guarde, sigue adelante, que la paz y la bendición de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Amén. Y amén.